Buenas tardes a todos aquellos que nos veis desde España y buenos días a aquellos que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos al webinar Revolución en procesos del agua, cómo una empresa española soluciona los desafíos en Estados Unidos. Es un placer darles la bienvenida a este evento en el que exploraremos cómo la inteligencia artificial, el Big Data y la digitalización están transformando el ciclo integral del agua. Durante los próximos 60 minutos abordaremos el enfoque de Monoem, una empresa española que ha logrado llevar sus innovadoras soluciones tecnológicas a uno de los mercados más competitivos del mundo, Estados Unidos. El sector del agua enfrenta importantes desafíos a nivel global. Los operadores lidian con cuestiones como el envejecimiento de infraestructuras, la eficiencia energética, la optimización del uso de los recursos, el cambio climático y, como no, la creciente demanda del agua. A esto se le suman retos tan importantes como el agua no registrada, la detección de fugas, la gestión eficiente de las infraestructuras y la anticipación de los fallos. En este contexto, Monoem ha jugado un papel esencial, proporcionando soluciones globales para abordar estos problemas, adaptándose a las particularidades de mercados tan diversos como Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Durante este webinar, Jorge del Valle, CSO de Monoem, y Rafael Teixeira Ruiz, director de Project Management de Álava Internacional, nos ofrecerán una visión integral de cómo Monoem ha implementado sus soluciones tecnológicas, con especial énfasis en su presencia en Estados Unidos. Iniciarán con un análisis de la situación de inicio y los retos del ciclo integral del agua para después profundizar en los objetivos y actuaciones clave en digitalización del ciclo integral del agua. Presentarán las plataformas tecnológicas de datos y detallarán casos de uso que evidencian los beneficios de estas soluciones en áreas como captación, distribución, abastecimiento y saneamiento. También abordarán lo que debemos esperar de una plataforma de datos eficiente y cómo la inteligencia artificial optimiza la gestión del ciclo del agua. Y finalmente compartirán ejemplos de éxito en ciudades de Estados Unidos. Y antes de comenzar con las presentaciones, les recuerdo a todos nuestros asistentes que pueden hacer sus preguntas a lo largo de la sesión utilizando el módulo de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. Al final del webinar dedicaremos un tiempo específico para que los ponentes respondan a las cuestiones más relevantes. Les invito a participar de manera activa y aprovechar esta oportunidad para emprender de dos expertos en la transformación digital del agua. Y sin más preámbulos, comenzamos este apasionante webinar y para ello me complace presentar a nuestros nuevos ponentes. En primer lugar, Jorge del Valle, CSO de Monoem. Jorge es ingeniero de telecomunicaciones y Senior Business Manager en Monoem. Con más de 2 décadas de experiencia, ha trabajado en el desarrollo de negocio, producto y gestión empresarial, especialmente en los sectores de telecomunicaciones e IoT. Su carrera ha estado marcada por la innovación y la aplicación del IoT para resolver problemas complejos en diversos sectores. Hoy también nos acompaña Rafael Teixeira Ruiz, director de Project Management en Álava Internacional. Rafael es ingeniero de caminos, canales y puertos. Comenzó su carrera como director de obras, pero tras la recesión de 2008 amplió su experiencia hacia otras industrias como son la biotecnología, el agua, el transporte o las smart cities. A lo largo de su trayectoria ha liderado nuevas divisiones y ha participado activamente en decisiones estratégicas clave. Su experiencia internacional es amplia, habiendo trabajado en ciudades como Nueva York y Miami, lo que le ha permitido desarrollar una visión global en el ámbito de la gestión de proyectos. Jorge, Rafael, muchísimas gracias por vuestra participación en este webinar. Estoy seguro de que los asistentes están deseando escuchar vuestras intervenciones, así que sin más dilación os cedo la palabra. El escenario es vuestro. Muchas gracias David. Buenos días, buenas tardes a aquellos que nos ven desde el otro lado del charco o buenas noches incluso a aquellos que lo vean en diferido en un momento. Bueno, David ha hecho una presentación estupenda de nuestros perfiles, así que no, no vamos a profundizar en ello. Simplemente revisar de nuevo el índice. Vamos a comenzar presentando Monoem como una empresa del grupo Álava. Bueno, mi compañero Rafael os presentará quién es el grupo Álava, qué presencia internacional tiene. Después continuaremos abordando los retos a los que se enfrenta el ciclo integral del agua y revisando también las diferencias que hemos encontrado entre los mercados americano y europeo, con alguna referencia a los mercados de Oriente Medio, donde estamos iniciando también nuestra actividad. A partir de ahí entraremos de lleno en cuáles son los objetivos y las actuaciones para conseguir esos objetivos
que se llevan a cabo, que se están llevando a cabo las distintas utilities para avanzar hacia esa digitalización del ciclo integral del agua. Y a partir de ahí tomaré yo la palabra bueno, pues para hablar de plataformas tecnológicas de datos, de las arquitecturas de las plataformas, de los casos de uso que deben estar cubiertos y los beneficios que aportan esos casos de uso para conseguir esos objetivos de la digitalización, qué le debemos pedir a una plataforma de datos, cómo la inteligencia artificial, el machine learning, ayuda o genera beneficios avanzados con respecto a esos casos de uso que se cubren, para terminar exponiéndoos y hablándoos de casos concretos, bajar al terreno, como me gusta a mí decir, y hablar de experiencias concretas, en este caso en Estados Unidos, que hemos aprendido, qué enseñanzas, qué hemos fallado también, porque al final de los proyectos se obtienen enseñanzas tanto por lo que se hace bien como por lo que se hace mal. Y bueno, pues terminaremos con unas pinceladas, unas conclusiones y esperando que sea pues un webinar muy provechoso para todos los que nos estáis escuchando. Así que, sin más, cedo la palabra a Rafael. Bueno, hola a todos. David, Jorge, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir aquí. Ok, bueno, pues lo he dicho, no, muchas gracias. Yo simplemente añadir que en mi caso estoy basado en Miami. Tengo contacto directo con el mercado americano y, bueno, para mí son buenos días también, ¿no? Buenas tardes para los que estéis en España. Grupo Álava. Grupo Álava es bueno, una empresa que tiene ya 50 años de historia. Comenzó en el año 51 para ser exacto. Comenzamos en el año 73. En su momento, en aquella época, pues éramos básicamente un distribuidor de sensores de tecnología muy enfocado en industria, ¿no? Porque en la época, obviamente, pues todavía la sensorización no estaba tan extendida, pero obviamente en estos 50 años y particularmente en los últimos 20 años, ¿no? En este comienzo del siglo, que ya todo puede sensorizarse, todo puede monitorizarse, es decir, ya sabemos todos que estamos conectados, recibimos datos de todos los sitios, todo puede analizarse, pues obviamente la empresa ha evolucionado muchísimo, se ha convertido en un integrador de tecnologías, en una empresa de referencia en todo lo que se pueda monitorizar. Trabajamos en más de 14 industrias que engloban, por supuesto, desde infraestructuras, agua, energía, industria química, industria agroalimentaria, industria farmacéutica, aeroespacial y defensa. Es decir, estamos prácticamente presentes en en todas las industrias. Tenemos se ven una serie de números, ¿no? Y bueno, pues obviamente la empresa está constituida por cinco empresas. Álava Ingenieros, que es un poco la matriz y el core del grupo. Álava Internacional, que es donde me encuentro yo, y es la empresa que trabaja en Estados Unidos. MRA, que es nuestra filial en Portugal. Preditec, que es la empresa dedicada al mantenimiento predictivo. Y Mono, ¿vale? Que es la última en llegar, pero la que está corriendo más rápido, ¿no? Como decía, por el mercado, ¿no? Y por cómo está evolucionando todo. Y este Mono, bueno, como después explicará Jorge, pues obviamente ha sabido beber y absorber todo el conocimiento del grupo para posicionarse como una referencia en la industria de datos, en el análisis de datos y el conocimiento predictivo. Como decía, bueno, aquí están las diferentes verticales en las que trabaja el grupo. Bueno, están clasificadas así, pero realmente, como decía, pues tenemos presencia en todos lados, ¿no? Prácticamente trabajamos con los principales actores y empresas a nivel europeo y en Estados Unidos, pues igual, ¿no? Hemos empezado a trabajar con empresas de bastante nombre. ¿Qué hacemos o cómo llegamos aquí a Estados Unidos? Estados Unidos, bueno, este es un listado exhaustivo de servicios. Inicialmente, sí es cierto que llevamos ya 10 años, eso sí son 10 años exactos, llegamos en el 2014. Inicialmente de la mano de infraestructura de transporte, haciendo trabajos de monitoreo para infraestructura de transporte con algunos de los principales contratistas españoles, tipo Dragados, Acciona,
etcétera, que nos conocían de España y querían obviamente que siguiéramos prestando el servicio aquí. Y en estos 10 años, pues hemos conseguido, por supuesto, bueno, 10 años en Estados Unidos, para aquellos que lo han intentado, que están aquí, ya sabemos que no es fácil, que lleva mucho trabajo, mucho tiempo, pero a día de hoy podemos decir que estamos asentados. Tenemos oficinas en Dallas, en Miami, Los Ángeles, proyectos en Virginia, proyectos en Carolina del Norte, proyectos en North Dakota, proyectos, por supuesto, en estos estados, en Texas, California y Florida. Hemos hecho proyectos en Nueva York. Es decir, tenemos una bastante presencia en el mercado y, como puede verse aquí, pues trabajamos bueno, principalmente con contratistas españoles y desde hace, bueno, aquí se ve también una visual de los diferentes colorados, de diferentes estados en los que estamos trabajando o hemos trabajado. Y bueno, lo que ha ocurrido, como hemos llegado ahora a trabajar en la línea de agua, es que obviamente pues la empresa quería también poco a poco incorporar nuevas divisiones y aquellas líneas de negocio que se sabe funcionan muy bien en Europa y pueden funcionar muy bien aquí, pues comenzar a implementarlas. Y desde hace aproximadamente 2, 3 años empezamos a trabajar con la línea de aguas y bueno, y el resultado es que a día de hoy, pues igualmente estamos ya trabajando, asentados, tenemos una serie de partners locales, que luego más tarde también explicaré un poco sobre ello, pero ya digo, ¿no? Esa ha sido un poco la evolución de cómo hemos llegado desde los inicios en Estados Unidos hasta aquí. Y ahora Jorge va a explicaros un poquito más sobre Mono. Perdona, Jorge, tienes el micrófono apagado. Sí, ¿ahora? Ahora, perfecto. Ahora, disculpad, no podía habilitarlo. Eh, Bien, ¿cómo nace Mono? Mono nace en el año 2016 como una empresa de software, como una software factory dentro del grupo Alaba Ingenieros. De alguna manera, 100%, Mono absorbe parte del conocimiento, buena parte del conocimiento que una de las empresas del grupo tenía, que es Preditec, que este año cumple 30 años realizando servicios de mantenimiento predictivo en entornos industriales y en entornos energéticos. Bueno, el objetivo de Mono cuando se crea en 2016 es plataformizar todo ese conocimiento de mantenimiento predictivo que había dentro de la casa. A día de hoy es una empresa evidentemente de software que estamos trabajando en 3 verticales. Mantenemos los 2 verticales originales de la casa, digamos, el sector eólico, energía eólica, y la industria, principalmente industria de proceso, con un alto expertise en mantenimiento predictivo, pero aplicando también inteligencia artificial e IA generativa para ese mantenimiento predictivo, y el sector del agua, que como comentaba Rafael, bueno, pues nos introdujimos a través de Estados Unidos, inicialmente como una extensión de esos sectores tradicionales de la casa, de la industria y de la energía, en tanto en cuanto hay una parte del ciclo integral del agua que veremos después, en la que hay una presencia elevada del mantenimiento predictivo. Pensemos en estaciones de bombeo, pensemos en desaladoras, en aquellos sitios en los que la captación sea a través de ese medio. Y lo que hicimos es evolucionar, ampliar casos de uso para cubrir, bueno, pues todo lo que vamos a ver a lo largo del webinar de hoy. Te devuelvo la palabra, Rafa, para que entres ya en materia. Ok. Muy bien, pues vale, ahora vamos a hablar ya por fin de la digitalización del ciclo integral del agua. Aquí tenemos una serie de números, de algunos de los cuales pues comentaremos posteriormente, ¿no? Todos estos números hablan por sí solos de la importancia del agua. Faltan muchos datos, al final
Hoy vamos a hablar mucho de datos. Los datos todos sabemos que puede jugarse con ellos, puede extraerse diferente información y bueno, pero estos son, para que todos tengamos una idea, aquí obviamente habrá gente que esté muy familiarizada con estos números, otras no tanto, bueno, poner un poquito de el big picture, como dicen por aquí en Estados Unidos, ¿no? No obstante, me gustaría hacer también una pequeña reflexión sobre estos datos, ¿no? Pues, en definitiva, todos sabemos que el agua es esencial para la vida, ¿no? Para el desarrollo de nuestra sociedad. Siempre nos ha acompañado desde nuestros inicios. Las primeras civilizaciones se asentaban, obviamente, cerca de recursos o de fuentes de agua, ¿no? Que utilizaban tanto para el sustento de la propia vida como para producir alimentos, para transporte, para comunicación, ¿no? Todos sabemos, como hemos escuchado, hemos estudiado sobre bueno, Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Ganges, etcétera. En definitiva, hoy en día la realidad es que el agua sigue siendo, por supuesto, ese recurso que es muy importante, muy importante y cada vez más, no solo para la propia existencia del ser humano, sino para la economía. No obstante, yo sí pienso, y es una opinión personal, que a veces no se le da la importancia que merece, aunque obviamente las cosas están cambiando y creo que cada vez se mira más hacia el agua, pero es algo que tradicionalmente siempre se ha dado por garantizar. Un ejemplo muy sencillo que a mí me gusta también siempre poner es la comparación entre agua y energía o agua y electricidad. Pues si bien ambas son hoy en día esenciales para nuestra forma de vida, como decía, el agua nos ha acompañado siempre, pero la electricidad lleva con nosotros solamente 200 años. No obstante, yo creo que en todas las conversaciones profesionales, de amigos, de familia, siempre se suele hablar más de los problemas con la electricidad, con la energía, que del agua. Quizás porque nos duela más el bolsillo, a lo mejor, a nivel de la factura de la electricidad suele ser más cara que la del agua. Pero es una analogía que me gusta mucho hacer porque creo que se mira más hacia la electricidad que hacia el agua y creo que ambas, sin menospreciar por supuesto la electricidad, que es igual de importante, son igualmente necesarias. Por tanto, puesto de manifiesto esta importancia del agua que todos conocemos, el uso de los datos cobra cada vez más importancia o más significancia para poder afrontar los diferentes retos a los que nos enfrentamos en la gestión del agua. Eh, bueno, pues sabemos que hoy en día podemos extraer muchísimos datos, podemos obtener muchos datos. Aquí vemos una serie de retos que se enfrenta a la gestión del agua. Vemos uno de ellos es la gestión de activos y de datos, que se presenta como un reto más, pero creemos que es el gran reto, ¿no? Es el gran reto en el que desde Monum, o muchos otros actores implicados en esta transformación del agua, tratamos de resolver. El ser capaces de identificar y procesar adecuadamente los datos para obtener la información precisa y necesaria que nos permita tomar esas decisiones que faciliten la gobernanza del agua y su utilización como recurso es el reto. Ese reto, esa gestión del dato, nos permitirá afrontar otros retos como pueda ser, tenemos ahí por ejemplo, ¿no? Pues las fugas y los fraudes, lo que viene llamándose el non-revenue water, en Estados Unidos, o el agua no facturada, que, volviendo a la diapositiva anterior, tenemos, por ejemplo, números muy significativos, y es que alrededor de 126.000 millones de metros cúbicos de agua se pierden anualmente en el mundo. Esto supone un coste de aproximadamente unos 39.000, vamos a redondear, 40.000 millones de dólares al año. Y el 65% de esas pérdidas se deben fundamentalmente a fugas. Por tanto, esto se relaciona con otro de los grandes retos, que es la infraestructura envejecida. El otro 35% corresponde a esos fraudes o esas conexiones ilegales que todos sabemos ocurren. De esta forma, los datos pueden ayudarnos a identificar esos fraudes y a predecir esas roturas en la red y, por tanto, pueden ayudarnos a reducir las pérdidas. Reducir esas pérdidas, no solo de recursos en sí mismos, sino pérdidas económicas, contribuirá también a aliviar las presiones presupuestarias, que es otro de los retos a los que nos enfrentamos. Igualmente, retos como la calidad del agua o la presión regulatoria pueden verse favorecidos por la adecuada gestión de los datos al tener mayor información disponible. Y esto, a su vez, debería cumplir con las expectativas que cada vez, como consumidores, tenemos y que cada vez son más altas, demandando transparencia y acceso a la información, como todos sabemos. Por último, todo ello, ¿no? Que como vemos está interconectado, nos ayudaría a reducir la presión por el estrés hídrico, contribuyendo así a aliviar en parte o poner un granito de arena
en lo que respecta al cambio climático. En definitiva, así como el agua como recurso único está interconectada en todas sus formas, podemos ver que la mayoría de los retos que enfrenta el agua están también interconectados y que la gestión de datos se presenta como el primer paso para poder ayudar a resolver o al menos minimizar el impacto que todos estos retos tienen en el recurso agua. Desde Monom, un punto importante y a nivel global, es cierto que cuanto más datos tenemos, en cuanto más proyectos participamos, más utilities conocemos, más fácil es predecir. Es decir, al final ya sabemos que los datos se alimentan de datos y cuanto más datos, mejor información. En este caso, como comentaba Jorge, simplemente decir que aparte de trabajar en Europa y Estados Unidos, estamos ya empezando a trabajar también en el Oriente Medio y eso contribuirá a seguir mejorando e incrementando la fiabilidad de nuestro sistema. Vamos a ver a continuación algunas diferencias de lo que sería la regulación o el sector agua entre Europa y Estados Unidos. Las principales diferencias podemos verlas aquí. Tenemos por un lado la regulación y las normativas, ya que así como por ejemplo en Europa el agua está sobre todo regulada por la Directiva Marco del Agua, que establece los objetivos ambientales para la gestión sostenible, y esta Directiva Marco ya sabemos que los estados pues, están obligados a trasladarla a su marco regulatorio. En Estados Unidos la regulación está muy fragmentada entre las agencias federales, las agencias estatales y los propios condados. Si bien hay unas leyes federales marcadas sobre todo por la EPA, EPA, Environmental Protection Agency, se limitan como el Safe Drinking Water Act o el Clean Water Act, se limitan sobre todo a establecer unos mínimos de parámetros para, por un lado, el vertido de las aguas residuales y, por otro lado, las exigencias de calidad que ese agua potable debe cumplir. Como digo, son unos mínimos y los estados siempre van a tener bastante autonomía para exigir más o no sobre esos mínimos. En definitiva, la legislación aquí suele ser menos exigente. También hay diferencia en el modelo de gestión. La gestión en Europa generalmente se hace de una manera unificada, tratando el agua como un único recurso, el recurso agua, cuya gestión es en cierta medida consensuada por aquellas utilities que beben, nunca mejor dicho, de la misma fuente de agua. Y además la mayoría de las ciudades, la mayoría de las regiones suelen optar por formas de gestión pública o asociaciones público-privadas. Sin embargo, en Estados Unidos lo que nos encontramos es que existe una enorme atomización del sector y una considerable falta de comunicación entre utilities, incluso en aquellas que conviven. Lo cierto es que incluso eso pasa en muchas películas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de los acuíferos, es decir, el que excava más profundo y saca más agua se queda con el agua. Pues eso lo podemos extrapolar a prácticamente todos los segmentos de la industria agua. Obviamente, luego hay cierto consenso, se intenta regularizar todo, armonizar todo, pero si a la hora de la verdad cada uno puede funcionar de forma independiente y si no se ponen de acuerdo, pues cada uno hace la guerra por su gente, lo cual suele ser un problema. También es cierto que aunque no sea la norma, hay una mayor presencia de gestión privada en utilities. Así, a modo de ejemplo, por dar los números, aunque es difícil encontrar datos 100% fiables o uniformes, se estima que en Estados Unidos tenemos alrededor de unas 150.000 Public Water System, ¿vale? Entendiendo aunque aparezca la palabra public, entienden Public Water System cualquier sistema de consumo de agua, cualquier sistema de abastecimiento de agua. Estos Public Water System pueden estar gestionados de forma pública o de forma privada. Pero existen unos 150.000 utilities en Estados Unidos frente a unas 80.000 en Europa y, según datos de la Unión Europea del 2021, estas 80.000 utilities englobarían no solo agua o no solo suministro de agua, como en el caso de esas 150.000 Estados Unidos, sino también el wastewater o el saneamiento y incluso la recogida de residuos. Infraestructura. La infraestructura es otra de las diferencias. Sí es cierto que tanto en Europa como en Estados Unidos las infraestructuras están envejecidas, pero también es cierto que en Europa se hace un mayor esfuerzo a nivel comunitario, a nivel país, a nivel aportación de fondos para mejorar esas infraestructuras. En Estados Unidos
ha habido, o se supone que habrá grandes avances a partir del Bipartisan Infrastructure Law, la famosa ley Biden de infraestructuras, que si bien se aprobó hace ya 3 años aproximadamente, 3, 4 años, no es hasta ahora que esos fondos están empezando a permear y llegar a las actuaciones o a concretarse en actuaciones. Un ejemplo, en Estados Unidos se estima que existen todavía en torno a 10 millones de tuberías o canalizaciones de plomo, ya no en las casas, sino en las ciudades, ¿vale? Así, pues, como decíamos, ¿no? Por tanto, Europa principalmente invierte más en infraestructuras y Estados Unidos, pues no. Y otro apunte, por ejemplo, es la ausencia generalizada de redes separativas de saneamiento en las ciudades americanas. La calidad del agua. Bueno, como hemos visto, aquí, aunque hay unos mínimos, unas directrices marcadas por la EPA, pero suelen ser menos exigentes, y Europa tiene unos estándares bastante más estrictos para los temas de calidad. En cuanto a la innovación tecnológica, aunque en ambas zonas se apuesta hoy día por la digitalización, es cierto que Europa va por delante, es cierto que ellos lo saben, es cierto que miran mucho a Europa para la implementación de nuevas tecnologías. Las principales empresas a nivel tecnológico que hay aquí vienen de Europa, en tema agua. Y bueno, pues está cambiando la mentalidad en Estados Unidos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y es donde se encuentra la oportunidad y ahí es donde estamos trabajando desde Mono. Y finalmente, la velocidad de implantación, en este caso también muy importante. No se puede decir tampoco claramente que la velocidad de implantación sea más rápida o menos rápida o más lenta aquí en Estados Unidos, pero sí es cierto que esa atomización del sector, esa descentralización, hace que haya una casuística muy variada y que encontremos muchas oportunidades, muchos huecos, donde el proceso decisorio sea más rápido. Obviamente siempre estará supeditado a la existencia de fondos. Pero, como digo, sí es cierto que hay muchas oportunidades para hacer incluso un unsolicited proposal, donde tú llegas a la utility, le presentas tu propuesta, la utility lo acepta, se buscan los fondos y se realiza. Y podemos decir, sin generalizar, que tengo más oportunidades para implementar más rápido. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los objetivos de la digitalización del ciclo del agua? Bueno, creo que cuando hablamos de los retos han quedado más o menos claros, ¿no? Y esto es algo en cierta medida muy recurrente y sintetizado, pero bueno, el primer paso debe ser obviamente modernizar los sistemas de gestión de agua. Si queremos obtener datos reales y fiables, datos que sean útiles, necesitaremos redes modernas que integren los sensores adecuados para recabar la información precisa. Y además deberemos ser capaces de enviar esos datos sin problemas de comunicación para poder realizar un análisis en tiempo real. Por supuesto, necesitaremos esas herramientas digitales, ese software, Mono, que serán quienes realicen este análisis y muestren la información o las posibles acciones a los departamentos o actores correspondientes. Con ello, como ya se ha explicado anteriormente, pues conseguiremos los dos objetivos siguientes, que es mejorar la eficiencia de la gestión y aumentar la seguridad del recurso de agua. Las actuaciones para digitalizar el ciclo de agua. Bueno, pues esto es un poco aterrizar cómo podemos, en primer lugar, modernizar, como decíamos anteriormente en la diapositiva anterior, nuestros sistemas de gestión. Tenemos 3 bloques principales: el bloque de planificación, ingeniería, el bloque de la mejora de esa eficiencia, el bloque de la digitalización del hardware o prepararnos para la digitalización, y el bloque del software para gestionar la información. La planificación podemos entenderla como la parte de la ingeniería hidráulica o de agua convencional, es decir, dentro de cualquier planificación hidrológica, de cualquier diseño, de la ejecución, de la operación y mantenimiento de infraestructura, necesitaremos planificar adecuadamente qué información vamos a necesitar para operar, calidad del agua que queremos conseguir, los consumos de agua que tenemos, las posibles roturas, qué datos de entrada nos permitirán obtener esa información. Habrá que ir descomponiendo, ¿no?, esos objetivos, es decir, qué parámetros de calidad necesitamos, cuál es la lectura de contador, cómo podemos obtener los datos de lectura de contador en tiempo real, qué vibraciones pueden tener las bombas, cuál es la edad de las tuberías que tenemos, los materiales, es decir, recabar información o datos sobre la estructura existente o la que vamos a tener.
Y finalmente, a raíz de ese análisis inicial, establece una planificación de dónde y cómo podemos instalar el hardware para obtener esos datos. Entonces, habrá que definir, instalar el hardware necesario para obtener esos datos y al mismo tiempo, muy importante siempre, instalar o asegurar los componentes, esa parte complementaria del sistema que permite una adecuada comunicación y suministro eléctrico. Eso es muy importante. Y para terminar, el último paso es gestionar la información, es definir qué herramientas digitales pueden hacer o pueden permitirnos un mejor uso del dato y nos van a proporcionar una información limpia, una información real, tiempo y forma adecuada para que cada actor implicado, operadores, contabilidad, gestión, puedan recibir la información que requieren. Y ahora ya le doy paso a Jorge nuevamente. Gracias, Rafael. Pues vamos a compartir la pantalla de nuevo. Bueno, pues vamos a seguir aterrizando estos mensajes, ¿no? Rafael nos hablaba de los objetivos. A continuación nos hablaba de las actuaciones concretas para conseguir esos objetivos. En el tercer bloque que comentaba, el más ligado el íntimamente ligado al software, hablábamos de aplicaciones de gestión de datos. Bueno, pues vamos a seguir aterrizando cómo tienen que ser, bajo nuestro punto de vista, bajo nuestra perspectiva, esos software de gestión de datos, esas plataformas de gestión de datos y cómo la inteligencia artificial está ayudando a esa gestión, a la gestión de esos datos. Presento en pantalla un esquema de arquitectura de cómo entendemos desde Monom y Grupo Álava las plataformas de datos e inteligencia artificial. El primer punto es que esas plataformas se deben surtir de datos. Parece una obviedad, pero tienen que ser capaces de ingestar absolutamente cualquier dato que se esté creando, que se esté generando en la red de agua, en el ciclo del agua. ¿Qué nos incluye esto? Bueno, pues nos incluye datos IoT, pensemos, por ejemplo, en los contadores telegestionados, pero es necesario también realizar la ingesta de datos de los sistemas de gestión de las propias utilities, como puede ser, bueno, pues la integración o la interacción con los sistemas de facturación, por ejemplo, o con los ERPs, e incluso si estamos aplicando casos de uso en partes del ciclo del agua en las que están presentes escalas de control, digamos, sistemas más industriales, pues es necesario realizar la ingesta también de esos sistemas más industriales, ¿vale? de esos sistemas OT. Luego veremos un poquito cómo lo planteamos, ¿no? Claro, nos encontramos con ingesta de diferentes tipos de datos. En algunos casos, pues como el último que mencionaba de la ingesta o la integración de escalas, puede ser necesaria una actuación más cercana al origen del dato mediante dispositivos de edge computing. En otros casos, como sucede, por ejemplo, con la integración de datos, la ingesta de datos de contadores telegestionados, bueno, pues son datos que están ya en el cloud y es una integración cloud to cloud. En función, particularmente desde Monon, nos apoyamos en Azure IoT Hub para realizar esa ingesta, particularmente a través del Edge Computing para hacer un procesamiento previo de los datos antes de enviarlos al cloud, a nuestro cloud en este caso, en el que lo que hacemos es constituir un lago de datos sobre el que después se van a generar casos de uso. Antes de constituir el lago de datos, es necesario hacer un chequeo de calidad de esos datos, porque pues en el caso de contadores, de nuevo, puede haber datos que faltan, puede haber datos de consumo que se reportan erróneamente porque el contador los está midiendo erróneamente o directamente no los está reportando porque hay problemas de conectividad en la red de gestión. Con lo cual es muy importante, es vital ejecutar unos procesos de data quality previos a la constitución, a la creación del data lake. Porque una vez que está creado ese data lake, ese lago de datos, es el momento de gestionar los accesos, porque no todos los usuarios de una utility necesitan acceder a todos los datos que están almacenados de esa utility. Quiero decir, en función del rol, del grado de responsabilidad de cada usuario, va a necesitar acceder a unos datos o a otros,
de la misma manera que va a necesitar verlos de distinta manera, de distinta forma, ¿vale? Perdón por la redundancia. A eso nos referimos cuando hablamos de contextualización. Y lo que hay de fondo en todo ello es la gobernanza del dato. La gobernanza del dato en dos aspectos, y después profundizaremos un poquito más en ello. Primero, en el aspecto de ciberseguridad, y segundo, en el aspecto de propiedad del dato. Y como digo, después profundizaremos. Y a partir de ahí, a partir de que tenemos el lago de datos estructurado, a partir de que está contextualizado y gestionado los accesos a las diferentes bases de datos, a los diferentes datos, es el momento ya sí de aplicar inteligencia artificial en algunos casos de uso para generar pues, la información útil que nos ayude, que le ayude al operador a tomar decisiones. Información útil que podrá ser presentada en forma de dashboards, o cuadros de mando, que podrá ser presentada en forma de alertas, en forma de informes, en la forma en que se determinen con cada uno de los operadores, de las utilities. Pero, en definitiva, información útil, generar información útil. Particularmente desde Mono nos apoyamos en Google Cloud para esta capa, porque utilizamos la IA de Google Cloud. Entonces, para nosotros es vital alojarnos ahí. Bueno, a la hora de, digamos, diseñar una solución o que el mercado adopte una solución, bueno, pues es útil a veces, y así lo hemos hecho nosotros también, recurrir a informes de mercado y entender qué es lo que está demandando las distintas empresas. He querido traer aquí un extracto de un informe de IoT Analytics Research en el que básicamente hay dos drivers, dos preguntas clave que se lanzaban al mercado. ¿Vale? Digo dos, veis que hay tres, las dos primeras están muy relacionadas entre sí. Por un lado, busca el mercado, buscan las utilities, busca el mercado en general, soluciones, plataformas que cubran todas sus necesidades en una única plataforma o distintas soluciones para cada uno de los casos de uso que necesita explotar una utility. Y la segunda pregunta que se lanza en el informe es, vale, ¿me lo desarrollo o acudo al mercado a ver qué está ya digamos, en producción probado y qué están haciendo, qué están implantando otras empresas? Bueno, los resultados de este tipo de informes nos dicen que mayoritariamente la industria, la empresa, busca soluciones que cubran cuantos más casos de uso mejor, ¿vale? Minimizar el número de aplicaciones a implantar y busca mayoritariamente soluciones que ya estén implantadas en mercado, que ya estén desarrolladas por un externo y, digamos, huir de los desarrollos propios. Con esto en mente, es como desde Mono y con todas esas casuísticas y conocimiento de las diferencias entre los distintos mercados en los que nos estábamos manejando en ese momento, Estados Unidos versus Europa, es como desde Mono se comenzó a desarrollar la plataforma. Como decía al principio cuando presentaba Mono, inicialmente como una evolución de casos de uso que ya teníamos en el sector más industrial, es decir, hablamos de mantenimiento predictivo de activos, por ejemplo, o integración y monitorización de datos de proceso, es decir, aquello que está más cercano a la parte industrial del ciclo del agua. Y a partir de ahí evolucionamos y creamos casos de uso para cubrir pues, todo lo que nosotros pensábamos, y el mercado así nos corroboró después, que podía ser necesario en todas las fases del ciclo del agua de una utility. De manera que partiendo de ese alcance inicial muy centrado en el mantenimiento predictivo de equipos, bueno, pues evolucionamos hacia casos de uso en las fases de tratamiento donde todavía seguía habiendo pues mayoritariamente aspectos industriales del ciclo del agua, mantenimiento predictivo, hablemos de depuradoras, hablamos de estaciones de bombeo, y evolucionando sobre todo hacia casos de uso más ligados a la analítica avanzada de datos de los usuarios, del consumidor final y del estado de las redes. Ya estábamos aplicando inteligencia artificial, y luego lo veremos también, ¿no? en los casos de uso de mantenimiento predictivo, pero al meternos de lleno con los casos de uso, con las funcionalidades del abastecimiento, claro, ya empezamos a manejar datos de contadores, tenemos la necesidad de integrarnos con MDMs, con sistemas de gestión de adquisición de datos de fabricantes de contadores, y tenemos información para analizar balances hídricos, pero sobre todo
para analizar y detectar anomalías de consumo en tiempo real, ¿vale? Es decir, lo que nos va a permitir la telegestión de los contadores es tener información cada 24 horas y, por tanto, detectar anomalías de consumo en tiempo cuasi real, ¿vale? Con ese decalaje de 24 horas. Empezamos a trabajar también sobre soluciones no ya ligadas al consumo del usuario final, sino a la red de distribución. Y eso nos lleva a modelos, que después veremos también, pues algunos modelos de Machine Learning, para predecir la rotura de las tuberías y qué impacto va a generar eso en la planificación urbanística, por ejemplo, de la ciudad o en las mejoras. Digamos, cómo ligarlo con las tareas de obra civil que tienen lugar en una determinada ciudad. Y a partir de todos esos datos de consumos de usuarios finales, pues entonces ya sí podemos entrar en creación de modelos de nuevo basados en Machine Learning para predecir consumos, para hacer modelizaciones hidráulicas y, por supuesto, para mostrar esa información al usuario. ¿Cuál es el siguiente paso que damos en el desarrollo de los casos de uso, en el desarrollo de la plataforma? Bueno, pues evolucionar hacia casos de uso de la fase de saneamiento. Casos de uso, y además esto es una demanda que nos viene, en su momento nos viene precisamente de la zona en la que está Rafael, en la zona de Florida, porque hace un ratito, antes de iniciar, hablábamos del huracán que ha habido recientemente. Esto tiene graves consecuencias en los sistemas de rebose, con el rebose de los sistemas de saneamiento. Bueno, es una necesidad que nos trasladan desde el mercado de Estados Unidos y comenzamos a desarrollar modelos pues de monitorización de rebose, de estimación de la infiltración y del inflow en las redes de saneamiento, es decir, tratar de anticiparnos a qué es lo que va a suceder en esas redes de saneamiento cuando viene un evento de lluvias o cuando viene, o incluso eventos que tienen lugar en la ciudad, ¿no? Una final de béisbol, por ejemplo. En definitiva, el enfoque que se le da a la plataforma y siguiendo esas directrices que de alguna manera nos marcaba pues el ejemplo que he puesto del informe de IoT Analytics Research, es que desde una única plataforma se pueda acceder a todos los casos de uso que la utility va a tener que explotar, va a tener que acceder, con una estructura modular para que pueda ir eligiendo, pero que haya un único punto de entrada de plataforma para que todos los usuarios de la utility, bueno, pues tengan un único punto de entrada, un único interfaz, un único sitio al que acceder y desde ahí procesar y generar toda la información. ¿Qué va a aportar? ¿Qué beneficios va a aportar esta aproximación? Bueno, algunos evidentemente están ligados con los beneficios que comentaba Rafael hace unos minutos en cuanto a beneficios de la digitalización. Vamos a conseguir una mejora de la eficiencia operativa. Esto nos va a llevar a una reducción de los costes operativos. Vamos a tener una mayor confiabilidad de la red de distribución porque vamos a ser capaces, particularmente en este caso, de predecir los porcentajes de rotura, digamos, el riesgo de rotura de tuberías a futuro, con lo cual vamos a poder aplicar acciones de manera preventiva. Esto nos va a permitir gestionar de una mejor manera los activos, optimizar la planificación del mantenimiento, que necesariamente se va a ver trasladado a una mejor previsibilidad del rendimiento de todos los activos de la utility. Y, en definitiva, se va a trasladar en una optimización de los KPIs, de los indicadores de rendimiento global, que va a redundar, como no, en un retorno de la inversión maximizado, en anticipar el retorno de la inversión de todas estas actuaciones. Con todo esto en mente, cuando se diseña la plataforma para llevarla al mercado con todas esas premisas, se piensa en 4 pilares, o se estructura alrededor de 4 pilares básicos: adaptabilidad, modularidad, casos de uso orientados al ROI, evidentemente, y seguridad y gobernanza del dato. Vamos a explorar brevemente 3 de ellos. Digo 3 de ellos porque casos de uso orientados al ROI son precisamente los que hemos visto en las diapositivas anteriores, en los minutos anteriores. Cuando hablábamos de adaptabilidad, y lo comentaba cuando ponía la diapositiva de la arquitectura de una plataforma de datos e inteligencia artificial, hablábamos expresamente de que necesitamos integrar
datos IoT de los contadores, de vibraciones si hablamos de estaciones de bombeo, de sensores de presión, de nivel de flujos, pero también datos OT, comentábamos de los SCADAs, para lo cual es necesario disponer de una serie de conectores software para poder interactuar, para poder recibir datos de esos sistemas OT externos, pues particularmente dentro de Monom se han desarrollado los conectores para Modbus, para OPC UA, para OSIsoft-PI, y necesitamos integrar también datos, como comentaba, pues del sistema de facturación o del ERP, con lo cual es necesario poder integrar datos bien mediante APIs o incluso de ficheros planos o de servidores externos. Todo ello debe ser capaz de una plataforma de absorberlo y de realizar la ingesta de todos esos datos. El segundo gran pilar es la flexibilidad y la escalabilidad. Claro, pretendemos cubrir todos los casos de uso, pero las utilities, no nos engañemos, bueno, no pueden no implantar todos los casos de uso a la vez, con lo cual es mandatory, como dirían en Estados Unidos, la modularidad. Es decir, voy activando módulos, voy activando casos de uso en plataforma según los voy necesitando, pero con teniendo cuidado de que esa modularidad no me suponga un cuello de botella futuro, es decir, que pueda ir ampliando, que pueda ir activando nuevos casos de uso según voy ampliando mis instalaciones o mi digitalización. Y muy importante para nosotros también la personalización. No todas las utilities, no todos los clientes necesitan ver la información de la misma manera. Por lo tanto, las alarmas, los cuadros de mando, los KPIs, los informes, tienen que ser personalizables hasta el punto de que se lo puedan personalizar a sí mismos. Y el cuarto pilar que comentábamos es ciberseguridad y gobernanza del dato. En cuanto a ciberseguridad, para nosotros se resume en una palabra, ISO 27001. Al final, la norma internacional de ciberseguridad es la que va a garantizar que la información en la plataforma no pueda ser modificada, que quien accede a la información es quien tiene que acceder y que no se muestra a personas o sistemas no autorizados. Bueno, en este caso, tanto Monom como Grupo Álava disponen de la certificación ISO 27001, con lo cual es un paso que ya se dio en su momento. Pero el otro punto muy importante para nosotros es el gobierno del dato, es la propiedad del dato. Y bueno, en el ADN de la compañía está que el dato siempre es propiedad de la utility de agua y que los datos además no están compartimentados entre clientes. ¿Qué significa esto? Que cada cliente solo accede a sus datos, pero sobre todo que los modelos de inteligencia artificial o de machine learning que se puedan generar para una determinada utility no se va a reutilizar en otra utility. Cada utility de agua, en este caso, es dueña de sus propios modelos, de los modelos que se han generado para ella. Y, por supuesto, el último pilar, que no aparecía al principio, es la inteligencia artificial. Estamos en un momento en el que todo es inteligencia artificial. Hace apenas una semana, 10 días, realizábamos un evento de inteligencia artificial en la industria de proceso y decía uno de los partners que vino a hablar que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Absolutamente, la inteligencia artificial. A mí me gusta mucho, es una frase que dice una persona que nos está preparando un informe que os comentaré al final. La inteligencia artificial es ese amigo listo que nos va a ayudar a tomar decisiones. No tiene por qué hacer todo absolutamente por nosotros, pero sí nos va a ayudar a tomar decisiones. Os muestro a continuación algunas formas en las que se está visualizando la información. Ahora hablaremos de cómo se implanta esa inteligencia artificial, pero antes de llegar a esa IA, pues ya hablábamos dentro de los casos de uso, ¿no? La visualización de métricas de consumo, la detección de anomalías de consumo, de distintos tipos de anomalías, ¿vale? Y podríamos allí hablar de anomalías por exceso, por defecto de consumos, por comparación de unos usuarios versus o frente a usuarios de su mismo tipo, en general diferentes tipos de anomalías, visualización de balances hídricos, estimación de agua no registrada de Non-Revenue Water, monitorización de la red, por supuesto, mediante visualización de los datos que se están recogiendo en los distintos sensores que están en la red, sensores de calidad del agua, de conductividad, de nivel, de presión, etc. Pero sobre todo,
la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir la inteligencia artificial, particularmente en el mundo agua, en las plataformas de agua? Algunos de las funcionalidades que os pongo aquí, que ya están plenamente desarrolladas, otras que están en marcha. ¿Qué nos va a permitir? Detección de anomalías multivariante, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, para anticiparnos a posibles fallos de maquinaria o a deterioro de contadores, por ejemplo. Si hablamos de la parte más industrial del agua, ¿vale? Estaciones de bombeo, desaladoras, etcétera, feedback, que los operadores de campo de la utility puedan dar un feedback a las alertas que una plataforma está generando, para que ese feedback realimente los modelos de Machine Learning, de manera que vayan aprendiendo en base a la información que el usuario, en este caso, está dando desde campo. Predicción de fallos con inteligencia artificial. Y vamos a ver también ahora los pequeños ejemplos. Es decir, no solamente adelantarnos a los fallos que se van a cometer, ¿vale? Con la detección que van a tener lugar, con la detección de anomalías, sino generar informes automatizados de recomendaciones en base a IA generativa, ¿vale? Incluso, bueno, pues ya estamos trabajando en la interacción de chatbots con esos informes de IA generativa, de manera que el usuario puede preguntar a la plataforma, en base a partir del informe que le genera, le puede ir haciendo preguntas del tipo de, si nos fijamos, por ejemplo, en una estación de bombeo, bueno, pero ¿qué mantenimiento tendría que hacerle? Bueno, pues la plataforma le va a hacer una recomendación. Vale, pero ¿cómo tengo que hacer ese mantenimiento en el compresor de la bomba? Entonces la plataforma, mediante IA generativa, te puede ir guiando en todos esos pasos. E incluso, bueno, una vez que está creado el lago de datos, puede haber utilities que tengan sus propios equipos de científicos de datos y necesiten crear sus propios o jugar, vamos a llamarlo así, con sus propios modelos de inteligencia artificial, con lo cual es lo que nosotros llamamos custom ML, ¿no? Que un cliente pueda generar sus propios modelos, generar y subir sus propios modelos de Machine Learning para ejecutarse sobre el lago de datos que nosotros previamente hemos creado. Bueno, algunos ejemplos que estamos haciendo ya con Machine Learning y con inteligencia artificial. Predicción de rotura de tuberías. En base a una serie de datos históricos se genera una estimación, una probabilidad de rotura de tuberías a 1, 2, 3 años, de manera que esa información pueda ser utilizada, pues como decía antes, por ejemplo, para interactuar con departamentos de obra civil, es decir, anticiparse, ¿vale? Si hay que realizar una obra en una determinada zona de la ciudad, pues conocer de antemano cuál es la probabilidad de que haya una rotura en las tuberías que van en esa zona en la que se va a realizar la obra para, pues, por ejemplo, hacer un mantenimiento preventivo de esas tuberías. Mantenimiento predictivo de estaciones de bombeo, no solo en base a los datos que se están recogiendo, como decía, de sensores, por ejemplo, de vibraciones, luego hablaremos de un caso concreto también, sino en base a esos modelos de Machine Learning que están incorporando datos no solo de vibraciones en este caso, sino datos de proceso, revoluciones por minuto, otro tipo de sensórica, para anticiparse a las anomalías, a las posibles averías que puede tener en este caso una estación de bombeo. ¿Vale? ¿Esto qué nos permite? Pues anticiparnos, generar alertas con hasta 45 días de antelación con respecto a, antes de que esos fallos fuesen visibles, en base a inteligencia artificial, en base a analizar patrones y detectar desviaciones de patrones de todas las variables que se están incluyendo y entrenando en esos modelos de Machine Learning. Que es justo lo que acabo de comentar, ¿no? Lo que os muestro en pantalla es ese proceso de generación de esos modelos de Machine Learning, donde partiendo de unos datos, de unas variables, de unas métricas y de un rango temporal en el que un determinado activo ha estado operando de manera correcta, vamos a llamarlo así, se entrena un modelo y una vez que, muy importante, un modelo no supervisado, es decir, no necesita un histórico de datos etiquetados y a partir de ahí ese modelo es capaz de anticiparse a esas anomalías futuras. Y el último punto, bueno, pues esos informes de recomendación que os comentaba, ¿no? La IA generativa nos permite no solo detectar las anomalías, sino generar recomendaciones de qué debemos hacer para el mantenimiento e interactuar, como os decía, interactuar con esos chatbots
que en este caso ya se están implantando. Te dejo paso de nuevo, Rafa, para que nos cuentes cómo hemos plasmado esto en algún que otro proyecto en Estados Unidos. Muy bien. Sí, vamos a compartir un pequeño caso de éxito. Vale. Bueno, pues vamos a compartir un caso de éxito que tenemos actualmente en Estados Unidos, que es bastante significativo porque cubre un poco toda la cadena de valor y todo lo que ha explicado Jorge, ¿no? La forma en la que hemos trabajado con el cliente, cómo hemos llegado al cliente, qué se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, primero un par de pinceladas rápidas, es decir, sobre el mercado americano, volviendo un poco a lo anterior también, y ya a nivel, digamos, penetración en el mercado, que se puede aplicar a muchos sectores, en este en el que nos encontramos cobra especial importancia, y es que, bueno, pues, como decía, el mercado americano ha tenido oportunidades, pero obviamente cuesta entrar. Nosotros nos ha llevado un par de años, diría casi tres, pues poder decir en la parte de agua, ¿no? Como decía, llevamos 10 años, pero en la parte de agua, pues obviamente, aunque ya estábamos asentados, incluso teniendo esa trayectoria, ese empuje aquí, pues entrar en una nueva industria nos ha costado un par de años. Es fundamental el tener el apoyo de socios locales, y obviamente pues gran parte de ese tiempo se ha invertido en encontrar al socio, ¿vale? Que obviamente pues en la confianza mutua creen la solución, nosotros creemos en su soporte, nos da la cobertura que necesitamos y bueno, pues como digo, eso es fundamental, ¿no? Porque sí es cierto que si bien, como decía anteriormente, pues el sector, las utilities en Estados Unidos miran hacia Europa como referencia en muchos aspectos, ¿no? En la gestión del agua como recurso único, por ejemplo, recurso unificado, o en este caso la digitalización. También es cierto que bueno, pues el americano deja de ser americano y siempre nadie quiere ser el primero, ¿no? Entonces hay cierto recelo también cuando vienes proponiendo una solución, que aunque tengas una historia, una implementación a nivel Europa o mundial, pues les cuesta trabajo aceptarlo y como decía también, no olvidemos que el segmento está muy atomizado, hablamos muchas veces de utilities muy pequeñas, y eso pues dificulta, como decía, entonces para romper esa barrera también un poco, pues el apoyo en socio local es muy importante. Nosotros encontramos ese socio local, obviamente pues hubo una serie de reuniones hasta que se consiguió pues encontrar esa forma de trabajo conjunto y a raíz de eso pues surgieron varias oportunidades, entre ellas esta que nos ocupa, ¿no? Estamos hablando de una ciudad, bueno, no puedo decir ciertos datos por temas confidenciales, porque es una ciudad relativamente, aquí en Estados Unidos, pequeña, de 60.000 habitantes, en el estado de North Carolina. Esos 60.000 habitantes se traducen en unos 25.000 aproximadamente smart meters, ¿no? Y bueno, pues para poder empezar, pues como comentaba Jorge, el primer paso que tuvimos que realizar fue sentarnos con la ciudad. Bueno, estos son un poco de los pasos que comentamos anteriormente de planificación, hardware y software, ¿no? Aunque todavía está con el software en mente en este caso, pero un poco esos plazos iniciales, ¿no? Entonces, el primer trabajo fue sentarse con la ciudad para realizar un trabajo exhaustivo de consultoría propiamente dicho, es decir, sentarnos con los diferentes departamentos, la parte de operaciones, la parte del abastecimiento, tratamiento de agua, las diferentes plantas, el management, contabilidad, etcétera, y conocer de primera mano sus procedimientos de trabajo y, obviamente, qué información es la que ellos necesitan al final del día, eh, cómo consiguen ellos esa información actualmente, qué procedimientos seguían, qué procesos de comunicación y de esta forma pues hacer un esquema, una composición de esos flujos de trabajo y como digo, al final lo importante es qué información necesitan ellos al final del día para tomar decisiones, cómo la obtienen y cómo podemos nosotros ayudar. Una vez realizamos ese trabajo, ¿no? O ese ejercicio de aprendizaje que es muy importante y obviamente hay muchos factores que se repiten, pero luego cada uno tiene su casuística y siempre pues se puede mejorar o implementar o adaptar algo. Mantuvimos entonces una solución de alto, una reunión de alto nivel
con los jefes de departamento y definir entonces, o definimos entonces, los diferentes casos de usos, las diferentes funcionalidades que íbamos a implementar. Como podemos ver, los casos de uso que mencionamos ahí, es decir, la analítica avanzada de consumo, la detección de anomalías para prevenir, sobre todo en este caso, fraudes o incluso también fugas, la predicción del fallo de tuberías basado no solo en esas analíticas avanzadas de consumo, sino en ese machine learning que también comentaba Jorge, el monitoreo de la red de saneamiento, que es algo muy importante, muy importante aquí en Estados Unidos, como comentaba al principio y también ha puntualizado Jorge, es decir, el hecho de que no haya redes o que haya una ausencia generalizada de redes separativas genera que cualquier tipo de disrupción en el tema aguas pluviales, pues las redes se sobresaturen y al final tengan que enviar agua sin tratar al lecho, ¿no? O sea, al ecosistema, al ambiente. Entonces, claro, pues eso es un problema a muchos niveles, ¿no? Y, por supuesto, también el mantenimiento predictivo de las estaciones de bombeo. Entonces, una vez definidos esos casos de uso, una vez que ya sabemos dónde queremos llegar, qué funcionalidades podemos aportar para facilitar la vida de esta utility o su día a día, se abren dos vías de trabajo, ¿no? Por un lado, analizar los datos existentes, es decir, valorar la idoneidad de ese dato y si los datos que teníamos, bueno, eran buenos y eran suficientes o necesitamos instalar nuevos dispositivos para garantizar la recolección de los datos requeridos. En este caso, por ejemplo, pues se determina la necesidad de instalar sensores de vibración en las estaciones de bombeo, sensores de presión en determinados segmentos de la red y sensores de calidad para recoger determinados parámetros que de momento no se estaban monitorizando o digamos que se podía mejorar esa monitorización. Igualmente, por un lado, qué datos tenemos, o sea, qué datos necesitamos, y por otro lado, la integración con las herramientas existentes y cómo podemos también ingestar, como decía Jorge, esos datos y que obviamente podamos trasladarlos a nuestra plataforma y hacer un uso de ellos sin ningún tipo de disrupción. Entonces, bueno, pues para eso en este caso pues ha habido que realizar una integración con Neptune 360, que es un software sobre todo de contabilidad, bueno, contabilidad, perdón, de los contadores, pero se utiliza mucho para la contabilidad de sí misma, que tiene bastante implementación aquí en el mercado americano. Una vez que realizamos o se determinaron bueno, pues esos sensores, se consigue la integración de Neptune y todo está funcionando. En este caso se hizo también el suministro de los sensores y la instalación, que ahora bueno, tenemos ahí un pequeño vídeo de la bomba. Y por último, bueno, pues vemos el vídeo aquí, ¿no? Pero no se ve mucho, pero bueno, tenemos los diferentes sensores de vibración que se han instalado en la estación de bombeo. Entonces, obviamente para terminar, una vez que ya se consigue la implementación total, todo está listo, ¿no? Para arrancar, se realiza una sesión de entrenamiento con la ciudad, con los diferentes actores, se obtiene un primer feedback también, se terminan de pulir algunas cosas, porque al final siempre se aprende, ¿no? Tratamos también eso es importante, de superar ese rechazo inicial o esa falta de apreciación de valor que muchas veces tienen hacia este tipo de herramientas. Y bueno, finalmente una vez que todo está en su sitio, pues se arrancó, ¿no? Y a día de hoy ese software está en funcionamiento, está trabajando con él. Se han determinado obviamente una serie de KPIs o de Key Performance Indicators para también que ellos puedan valorar y puedan conocer de forma objetiva el resultado y en ello estamos. O sea que, como decía, pues recoge bastante bien todo el proceso, no toda la cadena de valor, en este caso desde, oye, tenemos esta necesidad, ¿cómo podemos implantarlo? Y le cedo la palabra bueno, perdón, si me disculpáis, pequeño fallo. Bueno, aquí en Estados Unidos también, obviamente, para que lo sepáis, pues si a alguno os interesa, pues hemos participado y participamos
en determinadas acciones, en determinadas acciones comerciales. En este caso, bueno, pues el año pasado acudimos a WebTech, que es la feria más importante del sector. Se celebran años alternos, un año en Chicago, otro año en New Orleans. Este año pasado estuvimos en Chicago. Este año en New Orleans nos invitaron, de hecho, a participar en un panel, pero sí es cierto que, bueno, pues por temas de agenda, pues finalmente no pudimos asistir. Pero bueno, tenemos también, intentamos tener presencia porque también es importante que obviamente, ya que estamos trabajando aquí, tenemos el apoyo de este socio local, pues se nos vea y se nos conozca cada vez más en el mercado, que es el siguiente paso en el que estamos trabajando. Y ahora ya sí, Jorge, te paso la palabra. Gracias, Rafa. Pues comparto de nuevo para entrar en conclusiones. Vamos a ver por aquí. Bien. Eh, bueno, antes de ver conclusiones, deciros que en apenas un mes estaremos también en el Digital Water Summit en Bilbao, tanto con una ponencia como con un stand, con lo cual, bueno, pues estaremos haciendo demos de plataforma. A finales de noviembre, 2 semanas después del Digital Water Summit, estaremos presentando en Madrid un informe sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en la gestión del ciclo integral del agua, donde vamos a contar con la presencia de, como decimos nosotros internamente, con nuestros compañeros de marketing, de influencers del mundo agua, ¿vale? Es decir, con grandes expertos que nos han preparado este informe. Bueno, ya anunciaremos por redes el evento. Y por terminar con unas pinceladas a modo de conclusiones, antes de abrir un turno de preguntas o de debate. Para nosotros era crítico, en base a todos esos estudios de mercado, todas esas conversaciones con partners local, con empresas, o sea, con utilities, tanto en Estados Unidos, primero en Estados Unidos, después contrastado en Europa. Ese enfoque de aglutinar en una única herramienta, porque es lo que nos pedía el mercado, aglutinar en una única herramienta, en una única plataforma, todos los casos de uso, todo lo que va a necesitar una utility. Eliminar en definitiva los silos de información que tienen lugar en numerosas utilities todavía, ¿vale? Y unificar su formato, tener ese punto de entrada, como dicen en Estados Unidos, a single pane of glass. Obviamente las utilities, bueno, los casos de uso son parecidos entre unas y otras en función de la fase del ciclo del agua, pero los tamaños de los utilities son muy diferentes, la velocidad, la gestión interna de sus procesos, con lo cual es otro gran pilar que comentábamos, ¿no? La adaptación a los diferentes casos de uso y a la forma en que la información la van a ver las utilities para que realmente le genere, pues, información útil, ¿no? de ayuda a la toma de decisiones. Y crítico también para nosotros, sobre todo viniendo de donde veníamos, de entornos industriales y energéticos en los que ya se estaba aplicando la inteligencia artificial, pues cómo esos algoritmos de IA, de Machine Learning, también podían ayudar al ciclo del agua, no solamente a la parte más industrial, estaciones de bombeo, desaladoras, sino a la parte más de abonado final, de distribución, de la red de distribución y de la red de abastecimiento. En definitiva, flexibilidad. ¿Vale? Flexibilidad es una de nuestras características en el ADN, flexibilidad, adaptabilidad, personalización y una política de gobernanza del dato muy estricta en este caso, que la llevamos hasta sus últimas consecuencias, en tanto en cuanto el dato es propiedad del cliente, con todas las consecuencias que eso tiene para nosotros y para los distintos modelos de Machine Learning que se estén aplicando en cada uno de los clientes. Y David, con esto terminamos.